Adelante. Pasa. Ponte cómodo. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de Universus, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Así es, a través de Polanco Report estamos dándole la más cordial bienvenida a uno de los colaboradores que ya ha formado parte de este concepto, no solamente porque se ha integrado en ciertas temporadas a través del Scary Cast, sino él ya es un viejo colega, un viejo amigo que tengo el gusto de saludarlo, de darle la bienvenida y agradecerle el tiempo que se toma pues para compartir con Polanco Report un poquito más de información de toda índole. El señor Asmisael Montenegro de Lerx. ¿Cómo estás, Asmisael? Veritas para los cuates, ¿no? Para los cuates nomás. Para los cuates nomás. Mi querido Polanco, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación para... Pues ya creo que ya va a ser de manera participando contigo aquí en Polanco Report. Sí, ya se hizo una costumbre porque, pues bueno, ya la temporada pasada de Halloween siempre siempre lo hacemos, pues con unas semanas de anticipación, tocar ciertos temas del Scary Cast que siempre son interesantes y que siempre tienen muchísimas descargas a través del canal de Now Music Radio, pero nosotros conocemos muy bien, Veritas, que tú tienes un programa, tú también eres podcaster, y tienes un concepto llamado Veritas de Universus, que de ahí surgió toda la idea de este programa que inició en otra estación de radio en donde estábamos hace muchísimo tiempo. Si no me equivoco, ya vamos para casi 6-7 años de conocernos, ¿no? O más, creo 8 años de conocernos. Sí, yo creo que sí, como unos 7 años por ahí del 2012, cuando todos estaban paniqueados de que se iba a acabar el mundo. Sí, ¿verdad? Y ahí tuve la fortuna de participar contigo en aquella estación de radio. Sí, y la verdad es que nos fue bastante bien. Yo me acuerdo muy bien que tú llegaste como invitado a otro programa de radio y de ahí pues te quedaste con tu propia propuesta de tu programa Veritas de Universus y que también ya lleva bastante tiempo al aire, ¿no? Sí, pues realmente el tiempo que yo estuve inactivo desde que dejaron esas instalaciones a ahora que estoy en el Circo Volador, yo creo que sí, más o menos tendré unos 7 años con el programa. Oye, y para la gente que no te ubica todavía bien y que dicen de repente, caray, pues ellos han hablado siempre de cosas de terror, del mundo paranormal, el suspenso, pues Veritas sigue haciéndolo, pero en este segmento llamado Veritas de Universus hay otro tipo de información en el que abarcamos más y que también está interesante, ¿no, Veritas? Porque hablamos de diferentes temas, o bien tú expones diferentes temas que no solamente van sobre estos tópicos. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Básicamente yo llevo una métrica entre lo que es la historia, la antropología, por ahí manejo un poco de misterio, terror, enigmas. Y pues ahorita básicamente pues bailo al son que me tocan. Una vez me mandan un correo, me dicen, ¿sabes qué? Quiero que toques este tema y me hace interesante tal, y trato de hacer lo posible por llevar la información a toda la gente a través del programa. Pues ahí está, para que la gente ya ubique un poquito más que en esta nueva sección a través de Polanco Report llamada Veritas de Universus se van a enterar de cosas interesantes también. Vamos a ir poquito a poquito dosificando y dando a conocer el concepto de Asmisael, que está todos los lunes a las 6 de la tarde a través del circovolador.org. Ahí pueden escuchar el programa o sus programas completos con duración de 1 hora, ¿verdad? Así es, de 1 hora, y hacemos también transmisiones en vivo, y por ahí está también ya el canal en el tubo. Le pueden poner ahí en la barra de búsqueda Veritas de Universus. Suscríbanse y vean todos los programas que voy subiendo. De hecho, en estos días ya voy a
a subir creo que el número 100, el programa número 100. Ah, caray, vas con todo, ¿eh? O sea, vas tendido con tus podcasts. Eso nos da muchísimo gusto, Veritas. Pues sí, le vamos dando, ahora sí que adaptándonos un poco a lo que es la tecnología, que tú mejor que nadie lo sabe. Sí. Y pues nada, si me das la oportunidad, me gustaría ir comenzando con el tema de esta intervención. Adelante. Para que no se nos vaya dando de sopetón, un poco desacostumbrando a tu público, vamos a empezar con un tema que es de misterio, es decir, es un tema bastante misterioso. Se cumplen precisamente este año, en el 25 de enero pasado, se cumplieron ya 70 años, si no me equivoco, de este misterio que nadie ha podido resolver allá en las frías tierras de Rusia. Ah, caray, nos vamos a ir hasta Rusia. ¿Qué tema nos vas a exponer esta noche en Polanco Report? Pues mira, creo que todos nosotros hemos visto en películas, en series, desde los X-Files hasta series de televisión, etcétera, hemos escuchado hablar de Pie Grande, ¿no? Del abominable hombre de las nieves. Claro. Hasta ahora pues todo ha quedado simplemente en mitos, ¿no? En leyendas. Por ahí se tienen algunas imágenes, es decir, una fotografía y un pedacito de video, pero la verdad es que no hay nada en sí contundente. Incluso se llegó a hablar dentro de la comunidad científica. Ajá. Que este ser se trataba de el eslabón perdido. Si recordamos las clases de biología de la secundaria, de la prepa, en lo que era la cadena de Darwin, él mencionaba que había un eslabón perdido, es decir, entre lo que eran esta secuencia de evolución del hombre, no sé, los homínidos, Ajá. había un eslabón que no aparecía, que no había encontrado, entonces se cree que este ser sea precisamente el Pie Grande, pero como te repito, han sido muchas investigaciones y no han llegado a ningún lado hasta pues finales de los 50, para ser más exactos, un 25 de enero de 1959 es donde comenzaría esta especie de pesadilla que lamentablemente terminaría bastante mal, pero que también le daría un giro muy muy grande a estas teorías que se tienen de que hay seres homínidos salvajes que rondan en algunas partes, en su mayoría pues gélidas de la Tierra. Ok. Oye, dos preguntas, Asmisael, para la gente que nos está escuchando, ¿a qué te refieres cuando hablas de personajes homínidos? Y dos, ¿por qué nos tenemos que trasladar hasta Rusia? Ok, personajes homínidos es la forma en la que Darwin basaba su teoría de la evolución. Ok. Es decir, él nos comentaba, para los que han leído, por ejemplo, el libro de la teoría de las especies, Ajá. de que en el caso de nosotros, del ser humano, habíamos comenzado como primates. Entonces, homínido es sinónimo de primate. Entonces, un primate que en su momento pues caminaba erguido, arrastrando los nudillos, etcétera. En algún momento descubre pues el fuego, después se vuelve nómada, se va haciendo cada vez más y más inteligente. De ahí vienen otras subespecies. Tenemos el neandertal, el hombre de bronce, el cromañón, etcétera, etcétera. Sí. Y de ahí hasta el último, el eslabón, que es el que Darwin llamaba el Homo sapiens sapiens, que sería como el hombre pensante, sí. Pero antes de ese existe otro homínido, del cual es el eslabón perdido, que se supone que ya es un ser que camina en dos patas, es decir, erguido, es un ser inteligente, pero que también no ha desarrollado todavía, digamos, que la sapiencia que nos caracteriza a nosotros, sino que tiene una parte feroz, una parte primitiva todavía en su ser. Sí, que todavía no es no piensa y no coordina, por decirlo de alguna manera vulgar, como lo es un ser humano, ¿no? Ajá, haz de cuenta como el remake que hicieron del Planeta de los Simios. Ah, perfecto, sí, el mejor ejemplo. Un rollo, ¿no? Así, ¿no? Sí, claro. El eslabón perdido serían los monitos que estaban ahí en el refugio, y digamos que el alfa o el Homo sapiens sapiens sería César, que era ya un simio que había desarrollado una inteligencia, incluso hasta un lenguaje. Claro, y para la gente que no ha visto estas películas, les recomendamos que lo hagan para que sepan y se ilustren un poquito más de qué es de lo que está hablando Asmisael ahorita, ¿no?
Ok, exacto. Ahora, tu segunda pregunta, ¿por qué nos vamos hasta Rusia? Te comentaba al principio de la intervención que las primeras imágenes, bueno, fotografías, este pequeño video, tomó en Estados Unidos, en algunas partes donde hay mucha montaña, pero es una montaña, vamos a llamarla cálida, es decir, que no hay mucha nieve, Sí. sino que son montañas a donde van prácticamente a acampar. En el caso de esta región de Rusia, me estoy refiriendo, para ser más exactos, se le llama los Montes Urales. Ok. Esto conforma una frontera natural entre lo que es Europa y Asia. La expedición parte el 25 de enero de 1959. Había 10 estudiantes, eran chavos, estamos hablando de gente entre sus 20 y 22 años aproximadamente. Perfecto. Esta expedición, compuesta por 8 hombres y 2 mujeres, todos ellos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales de Ekaterimburgo, pues comienzan esta travesía a través de los Montes Urales. La meta que ellos perseguían era alcanzar una región de esta misma cordillera que se llama el Pico Torten, pero la verdad es que para llegar a ese lugar el camino era sumamente difícil, tanto por las temperaturas, porque estamos hablando que allá es un poco cerca de Siberia. Sí. Pues son temperaturas de 10, 15, 20 grados bajo cero. Claro. A eso súmale que hay que ir subiendo, es decir, escalando. Entonces eso se vuelve realmente una travesía bastante imponente. Pero pues estos chavos ya tenían cierta experiencia, es decir, no era el primer mochilazo que se aventaban. Por eso es que se aventuran pues a esta tarea. Al frente del grupo estaba un chico que era de los más experimentados en esta onda de el senderismo y todo este rollo. Él se llamaba Igor Dyatlov. Él tenía 23 años. Era el encargado de revisar el equipo, casas de campaña, llevar suficiente comida, etcétera, etcétera. Perfecto. Cuando ellos comienzan, pues llevan también una cámara porque quieren dejar pues esa huella, ¿no? De que realmente llegaron hasta la cima del Pico Torten. Entonces este relato va acompañado por imágenes. Una de las primeras imágenes que toman es cuando van saliendo del último punto, el último campamento, porque a partir de ahí ya no hay campamento, es decir, ahí era el último lugar donde ellos podían hacerse, por ejemplo, de baterías para las lámparas, de combustible también para lámparas de gasolina, todo lo que pudieran utilizar era en ese momento. Entonces se toman esta fotografía, por ahí están los archivos todavía, para los que les interese más el tema, pueden buscarlo. En Google pueden buscar, ¿no? Ajá, vemos a estos chavos realmente felices, ¿no? Contentos, no sabían realmente ahora sí que en la que se metían. El clima era gélido, era ventoso, había nevadas que incluso duraban hasta 12 a 14 horas, pero como te decía, ellos ya tenían cierta experiencia, esto no los hacía pues dar un paso hacia atrás, sino continuar. Okay. Para el 27 de enero, es decir, después de 2 días, llegan a un pequeño, pues se le llama pueblo, pero es que realmente no había mucha gente viviendo ahí. Era gente que alguna de ellas sobrevivía por el comercio de paso, vendiendo pues algunas cosillas para los campistas. Cuando llegan ahí, les empiezan a decir que no deberían de ir más adelante, que es muy peligroso, que podrían incluso hasta perder la vida. El grupo de jóvenes no pone mucha atención porque creen que estos pobladores a lo que se refieren pues es precisamente al clima, ¿no? A las temperaturas. Exactamente, de que les puede caer, no sé, por ejemplo, una avalancha, de que pueden pasar por un lago que esté congelado y que de repente se pudiera romper. Se quedan ahí esa noche y a la mañana siguiente, cuando deciden ya continuar, uno de los jóvenes pues empieza a presentar un cuadro de enfermedad, de disentería, que en aquel tiempo, pues imagínate, estás muy, pero muy lejos de la ciudad, y la disentería, si no se atiende a tiempo, pues te podría causar incluso la muerte. Claro. Este muchacho en aquel tiempo, porque todavía vive, ya es una persona bastante mayor, sí, responde al nombre de Judin. Uh-huh. De él decide, pues, dice, ¿sabe qué? Yo no me aguanto, yo me voy a tener que regresar. Se pensó en ese momento en la expedición, regresar los 10,
pero dice, no, ya ustedes ya han avanzado hasta aquí, no es justo que se regresen por mi culpa, continúan, yo los voy a esperar en el poblado que está más atrás. Entonces dicen, bueno, ok, le echan la bendición y pues órale, ¿no? Vámonos. A partir de ahí pasarían 5 días, estamos hablando que ya es el 1 de febrero de 1959. Después de una ardua caminata, empiezan, hay un pequeño diario que se rescató, de lo que les voy a comentar más adelante, en donde se va dejando por registro lo que vivían. Ajá. Empiezan a sentir que algo o alguien los está observando, los está acechando. Ellos llevaban armas, es decir, aparte de cuchillos, llevaban armas de fuego, unos rifles de cacería. Sí, por cualquier cosa, ¿no? Algún oso o algo exactamente. Así. No, pues imagínate, ahí en Siberia, los osos grizzlies de 3 metros de altura. Sí, sí, sí. Entonces los muchachos, los 7 hombres que quedaban protegiendo a las 2 mujeres, pues tomaban guardia en la noche y a veces en el día, porque también hay que decir que cuando caen estas terribles heladas, se nubla de una manera en la que prácticamente es como si estuviera amaneciendo, es decir, se oscurece muy, muy, muy feo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, resulta que las anotaciones dejan vestigio, dejan marca de que ya los 9 chavos ya estaban muy, muy cansados, que ya habían pensado incluso en regresarse, porque realmente el clima no era como lo habían pensado. Sabían que estaba bastante pesado, ajá, pero pues realmente hasta que no lo sintieron realmente las temperaturas, pues se dieron cuenta que se habían equivocado. Seguimos hablando que era el 2 de febrero. Ajá. Es decir, 5 días después de haber dejado al buen Judy Judin enfermo. Y pues cuando tratan de regresar, al parecer sufren un error de cálculo, ya que en lugar de regresar así por donde venían, empiezan a pues prácticamente vagar, ni siquiera a dar vueltas en círculos, sino que empiezan a ir por senderos donde no eran. Imagínate la escena, ¿no? Está nevando, no alcanzas a ver a más de 1 metro de donde tú estás. Incluso en este caso de expediciones que el clima es tan fuerte, los alpinistas se tienen que amarrar, se amarran una soga a la cintura y es la manera en que pueden pues ir sabiendo dónde está el compañero, porque van jalando la soga cada cierto tiempo. Sí. Y el compañero de atrás o el compañero de adelante también responde a un jalón de la soga. Ajá. Entonces estos chavos llega un momento en el que se desesperan tanto y dicen, ¿saben qué? Vamos a acampar aquí porque pues no sabemos dónde demonios estamos, no sabemos si sí estamos regresando, si nos estamos siguiendo hacia la izquierda, a la derecha, y pues esto ya está bastante peligroso. Este campamento muy pues rústico que trazan, que ponen estos chavos, es a la ladera de la montaña Kholat Syakh. Esto en ruso, bueno, es más bien una lengua local de ese pequeño parte de Rusia. Ajá. En ruso, Kholat Syakh quiere decir montaña de la muerte. O sea, imagínate a dónde rayos se fueron a quedar ahí a pasar la noche, ¿no? De película de terror prácticamente. ¿Sí? La noche por fin le cayó a estos chavos y con ellos temperaturas todavía más bajas de las que ya habían experimentado. Qué fuerte. Y bueno, para esto ahí en las anotaciones se detienen, es decir, simplemente dicen nos quedamos a acampar aquí a la ladera de la montaña, hace muchísimo frío, no sé si podamos pasar la noche. Ahí en ese momento se detienen las anotaciones del diario y 4 días después, ya estamos hablando que es el 6 de febrero. El 6 de febrero, sí. Para el 6 de febrero otro equipo también de expedicionarios que pasaban por la zona, que pues le habían esperado un poco a que el clima fuera un poco más amigable, para ellos también llegar hasta la cima del Pico Orten, pues se van encontrando con este pequeño campamento donde estaban estos chavos, las 9 personas, tratan de establecer contacto, es decir, para ver si están bien, si les hace falta algo, etcétera. Pero lo que ellos encuentran, y de hecho esto está plasmado en fotografías, lo que ellos encuentran es solamente desolación, es decir, no encuentran a nadie, pero sí encuentran un gran desorden en el campamento, es decir, cucharas, sartenes, las tazas, algo de ropa, sí, lámparas, como lo que estaban haciendo, ¿no? Sí,
pero de una manera muy desordenada, es decir, como si alguien hubiese llegado y, como se diría vulgarmente, llegó a basculiar todo el campamento y dejaron todo así en desorden. Estos chavos se alarman porque piensan que posiblemente pues fueron atacados por maleantes, ¿no? Sí. Y el asunto ahora es encontrarlos con vida porque se avecinaba todavía un clima peor de lo que ya había presentado. Ellos regresan al poblado, estos chavos le dan aviso a las autoridades los acompañan, llegan al campamento. Para estos momentos pues ya había pasado prácticamente un día y medio desde el descubrimiento, entonces el nivel de la nieve ya había bajado un poco, lo que permitió que se pudieran ver cosas que la primera vez que llegan al campamento desolado no estaba. Uh-huh. Lo primero que se dan cuenta es de que las paredes de las casas de campaña estaban rasgadas desde adentro, es decir, como si hubiesen intentado salir de una manera aterrada, o como si un animal salvaje, por ejemplo un oso se les hubiese metido adentro de la casa de campaña y hubiese rasgado las paredes para salir. Sí. Pero nuevamente se dan cuenta de que no hay nada en el interior, es decir, ni siquiera un rastro de ataque tal cual, es decir, no había sangre, en pocas palabras. Pero estos cortes no eran unos cortes hechos, haz de cuenta, como con un cuchillo, con una navaja, sino que tenían una forma como de garras, lo que hizo pensar a las autoridades y a los demás campistas que se habían unido a esta onda del rescate, que se había tratado de un animal salvaje. Todo apuntaba a un oso, a que era un oso, un grizzly, el que había atacado el campamento. Encuentran unas huellas de humanas, es decir, de pisadas, las empiezan a buscar, a seguir, y se dan cuenta que estas huellas fueron hechas con pies descalzos, es decir, no tenían las botas. Imagínate, pisar el hielo a esas temperaturas, terrible. Pues, era amputación prácticamente. ¿Sí? Las teorías del ataque pensaron que a lo mejor lo que sucedió es que ellos estaban durmiendo, pudieron dejar la tienda medio abierta, se metió un animal salvaje, los atacó, ellos salieron huyendo, ahora sí que con lo que traían puesto prácticamente. Comienzan a seguir estas huellas, este rastro. Algunas de ellas iban a diferentes lugares, algunas se perdían en un bosque muy, muy cercano, pero se dan cuenta que junto a una roca, tapado por las nevadas recientes de los últimos días, muy levemente, porque como te había dicho, pues ya había bajado un poco el nivel de la nieve. Sí. Encuentran dos cadáveres que ya presentaban el famosísimo rigor mortis, sí, pero también por la alta temperatura, entre comillas, se habían conservado, conservado, sí, exactamente. Sí. Estos dos cadáveres estaban en ropa interior, es decir, así, en calzoncillos, sí, se encontraban boca abajo y cerca de lo que había sido en su momento, lo que parecía haber sido en su momento una fogata. Okay. Ahora bien, más adelante encuentran otros cuerpos, los cuales estaban casi intactos, es decir, no presentaban algún tipo de herida, pero sus manos tenían notorios signos de desgaste en carne viva, como si hubiesen tratado de subirse a las rocas, porque algo los estaba persiguiendo de una manera desesperada, es decir, algunos de ellos no tenían uñas, tenían heridas en las manos. Ay, de tratar de escalar o sea, te imaginas, ¿no? La desesperación de esta persona para haber terminado de esa forma. Y bueno, cuando van avanzando a los alrededores se encuentran 3 cadáveres más. Ajá. Uno de ellos, el del chavo más experimentado, el de Igor Dyatlov. Sí. Él estaba, entre comillas, en buenas condiciones el cuerpo, ya que no había signos de violencia ni muestras de que algún animal salvaje hubiese profanado el cuerpo, bueno, le hubiese dado muerte, o posteriormente a la muerte hubiese profanado el cadáver, pero sin embargo presentaba signos en el rostro de un horror indescriptible. De hecho, pues sí, también hay fotografías de los cuerpos, fotografías tomadas por la policía, y sí te das cuenta que este chavo pues murió aterrado. Sí. Deciden regresar, es decir, las autoridades y la gente que estaba en la búsqueda deciden regresar a un lugar que se llama Visay. Ajá.
y desde ahí la noticia de los hallazgos se propaga como pólvora. Varios grupos de gente que se dedica a ayudar a expedicionarios perdidos recorren la zona durante semanas en la búsqueda de los 4 jóvenes que todavía no aparecían, porque al principio habían encontrado 2, sí. Después encontraron 3, pero faltaban 4. Tenían que saber pues qué había pasado con ellos. Llevan incluso pues animales, perros para seguir los rastros, ayudándose con la poca ropa que habían encontrado cerca del campamento. Pasaron 2 meses, estamos hablando que ya era marzo de 1959, hasta que por fin encontraron los últimos 4 cuerpos que faltaban, y lo que descubrieron al dar con los cuerpos era aún más horrible de lo que ya habían presenciado anteriormente. Por lógica, los cuerpos estaban pues tapados por la nieve, pero llevaban ropa. Ellos sí estaban vestidos tal cual, es decir, un pantalón, botas, una buena chamarra para el frío, pero ellos sí presentaban signos de una violencia extrema. Tenían los cráneos partidos, es decir, con fracturas expuestas. Tenían las costillas también expuestas. A una de las chicas, de las jóvenes que pudieron identificar, de nombre Ludmila Dubina, le faltaba la lengua, le faltaban los ojos. Bueno, en su momento pues pensaron que lo mismo, ¿no? Un animal, un carroñero pudo haberse alimentado, pero pues resulta que no es que se hubiesen alimentado con los ojos o la lengua, sino que habían sido arrancados desde adentro. Claro. Es decir, claro. Un animal salvaje como un lobo, por ejemplo, un oso, pues hubiera sido arrancado partes también del rostro, o la boca, la mandíbula. Sí. Cuando ya por fin se llevan estos cuerpos y se les realizan las autopsias, se generan aún más interrogantes, como por ejemplo, no se encuentran respuestas acerca de qué los pudo haber asesinado con esa fiereza, con ese grado de violencia. La causa de la muerte de los 2 primeros chavos que encontraron fue, así médicamente, fue hipotermia, es decir, murieron, se hicieron paleta, en pocas palabras. Sí. Imagínate 2 personas en ropa interior con una temperatura de menos 30 grados bajo cero, o sea, es horrible. Sí, esto lo deducieron por el estado de sus dedos, de algunas partes de las uñas que estaban destrozadas de los otros 3 cuerpos que encontraron cerca de una gran roca, que se supone que ellos tratarían de haber subido a esta roca. Ajá. Los otros 4 cuerpos, cuando se les hacen estas autopsias, se puede establecer que habían tenido fallecimientos traumáticos comparables a las de un cuerpo o un ser humano normal en un accidente de auto a una gran velocidad. Es decir, los cuerpos estaban en algunas partes del esternón destrozados. Es por esto que de esta manera se invalidó la teoría de que, por ejemplo, los hubiese atacado alguna persona, algún maniático asesino en medio del bosque. Además, dentro en lo que eran las pocas ropas que llevaban, descubrieron que tenían restos de radioactividad. Algo que ahí no debería de haber, ¿no? O sea, es prácticamente imposible. Sí. Debido al que el lugar en el que se encontraba pues no hay nada, no hay fábricas, no hay nada de esto que pudiese expulsar radioactividad. Los familiares de estas víctimas, de estos 9 chavos, denunciaron que la piel de ellos, a pesar de que está congelada, cuando un cuerpo se congela, muchas veces se torna de un color azulesco, y cuando son temperaturas tan fuertes, pues la piel se quema, es decir, se oscurece tal cual como si se hubiese quemado con el fuego. Pero los familiares empezaron a decir que estos chavos tenían una piel color marrón o en tonos marrón, lo cual pues médicamente era muy extraño. Sí. En este momento de pasar de una tragedia, de un accidente, la historia toma un giro sobrenatural cuando los principales periódicos de la época reflejan los relatos de un grupo de campesinos y montañistas que ya tenían, digamos que noticias de que algo extraño pasaba por ahí. Y me gustaría, me gustaría, perdón que te interrumpa, Veritas, me gustaría
que la historia la dejáramos en pausa y que en el siguiente Veritas de Universus reveláramos a qué se debe, que ya más o menos dijiste en un inicio, pero aquí la historia da un vuelco pues interesante. ¿Te parece si en el siguiente Veritas de Universus lo platicamos? Sí, claro que sí, porque lo que íbamos o a lo que vamos a ir, además de interesante, es el único, la única historia, el único relato de este ser, de esta criatura. Es decir, de Pie Grande hay muchas historias, hay muchos relatos, pero de este ser es el único relato del cual se tiene un testimonio periodístico y fotográfico. Perfecto, pues ahí va a quedar ya nos contaste el antecedente de la historia, ya supimos de qué va, nosotros lo vamos a dejar en suspenso, así que quédense pendientes en el siguiente podcast de Veritas de Universo a través de Polanco Report, porque ahí viene la historia final de esta sensacional crónica que nos acabas de hacer. Veritas, te agradezco muchísimo, no me vayas a colgar, aguántame tantito en lo que vamos con más cosas, ¿sí? Claro que sí, gracias a ti por el espacio. Perfecto, continuamos con más a través de Polanco Report, se quedó interesante, vamos y venimos, no se despeguen, bye bye.